Capítulo 5. Tres tesoros. Mi embarazo avanzaba, sin complicaciones. El vientre iba creciendo y como madre primeriza sentí por primera vez moverse el bebé. Era algo mágico. Traté de llevarlo en paz, aunque no era fácil detener las lágrimas. El 20 de diciembre de 1990 siento unas punzadas en la parte baja de mi vientre y como era mi primer bebé, no sabía si era un cólico o había llegado el momento de ser madre. Todo el día tuve muchos dolores. Caminé y caminé. A las 20 horas rompí fuente. Me llevaron al hospital y me revisaron. Estaba de parto. Mientras pasaba el tiempo, los dolores aumentaban y eran más fuertes. Las que son madres me van a entender. No podía dilatar y ya estaba pasada de tiempo. Así que me durmieron porque mi bebé venía con complicaciones. Tenía el cordón umbilical enredado en su cuello. Durante el amanecer del 20 de diciembre nace, a través de cesárea, mi hijo Jason. No me di cuenta porque estaba anestesiada. Solo sentí que me daban unas bofetadas para que volviera en sí. Después de estar dormida un día, al despertar, no sabía lo que había pasado. Parecía que se me hubiera borrado la memoria. Y luego recordé que estaba en el parto. No veía a mi bebé y sentía temor de preguntar porque como había tenido complicaciones, cuando en ese instante me lo llevan. Un hermoso y pequeñito niño vestidito de azul, como si fuera un muñequito cubierto de vellos. La enfermera me dice que ya le puedo dar de comer. Me dan de alta y vuelvo a mi pequeño cuarto. Era pleno diciembre y en Colombia son fechas muy especiales. Era tiempo de lluvia y mi tristeza se compaginaba con el cielo oscuro, aunque no podía negar que me sentía feliz por mi pequeño bebé. El 24 de diciembre, el barrio estaba celebrando la fecha con una verbena, donde se reunía toda la cuadrilla, pero yo me quedé en cama con mi pequeñito. Llegaban personas a saludarme y me decían que mi pareja estaba afuera besándose con otra mujer. Mi corazón estaba arrugado por ser tan poco valorada. Me derramaba en llanto. Me sentía impotente. En ese momento lo veo entrar por la puerta de mi habitación. Me ve llorando y me pregunta, ¿estás bien? A lo que le contesté, ¿qué crees con las cosas que haces? Estaba indignada, pero él fingió estar enojado. Me llama loca, empeliculada, entre otras palabras. Creo que a muchas mujeres les pasa igual. 1991. Apoyada por mi madre, seguí adelante. Bueno, tampoco puedo negar que él era un hombre responsable con los hijos, en lo que aparte económicamente se refiere. En 1991, mi pequeño tenía 1 año y mi madre estaba en una cooperativa donde prestaba dinero. Se podía incorporar personas, pero habían reglas. Una de ellas era que, si uno de los miembros no pagaba, los demás tenían que pagar, lo que se llama ser aval. Pues resulta que una pareja acudió a mi madre por recomendación y ella en su nobleza e ignorancia aceptó ser aval. Ellos hicieron un préstamo muy grande y no pagaron. Cumpliendo las reglas, aunque tuvieron que pagarlo, le reclamaban a mi madre el dinero, puesto que ella les había ingresado a la cooperativa. Así que mi mamá fue a poner la respectiva reclamación, llegando a la vivienda de esta gente, un lugar feo y de mala muerte, un pasadizo angosto y putrefacto. Les hace el reclamo y siguió a su trabajo. Ellos se molestaron muchísimo. Jairo y yo estábamos en casa. Eran las 8 de la noche, cuando llegan y tocan la puerta. Abre él y le dicen lo que estas personas tramaban, hacer daño a mi madre. Así que salimos apresurados a ver qué pasaba. Pero esta gente sin mediar palabra salieron con el machete en mano. El hombre, su esposa y un hijo de 12 años. Nosotros intentamos defendernos, tanto él como yo. Doy gracias a Dios que los machetes no tenían filo. Aún así, a mí me guardó el Señor, pero Jairo sí recibió varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Después llegó un sobrino que andaba cerca y nos sacó de allí. A Jairo lo llevaron al hospital donde permaneció varios días. Se hizo la respectiva denuncia y toda esta familia estuvo detenida por un buen tiempo. Y hasta hoy en día mi madre le agradece a Jairo porque el ataque era para ella y tal vez ella no hubiera podido resistirlo. ¡Qué tanta maldad hay en la gente! Otras experiencias.
La situación empezó a mejorar para todos mis hermanos, ya que eran grandes y muy listos. Empezaron a estudiar en la universidad. Uno acabó de jefe de enfermeros, otro se licenció en lenguas modernas, el resto de mis hermanos en cosas diferentes. Bueno, el hecho era que la vida nos estaba dando otra oportunidad. Veía la situación diferente, o eso creía. Quedé embarazada por segunda vez. Fue un embarazo muy difícil, de 9 meses de dolores. Hasta incluso creí que lo iba a perder. No dormía porque todas las noches sentía punzadas como si hubiera llegado el momento. Este segundo bebé creció demasiado y me era muy complicado dormir. A donde me volteaba me dolía. El bebé se movía de una manera que la piel se me estiraba y tenía la sensación que me iba a romper. Empecé a congregarme en una iglesia cristiana, así que cada 8 días iba a la iglesia con Jason de 3 años y medio y David, que ya estaba en mi vientre. Vivíamos en un pequeño apartamento muy acogedor en un barrio que estaba surgiendo. Pero de nuevo la vida me daba otro golpe. Jairo había tenido un accidente en una motocicleta que lo tuvo varios meses hospitalizado. Le pusieron unas platinas en el tobillo derecho, así que no podía trabajar. Fue muy difícil. Él sin poder trabajar y yo embarazada. Pero no puedo decir que pasé necesidades. Siempre hubo quien nos ayudara y nos tendiera la mano. Dios siempre estuvo ahí, nunca me abandonó. Comenzaron los comentarios. Y cuando el río suena, agua lleva. Estaba saliendo de mi casa para ir a la iglesia, como todos los domingos. Las vecinas hablaban entre ellas que cuando yo salía de mi casa, una supuesta amiga, entre comillas, entraba en ella. Al rato de yo haber salido, un día me regresé y sí, precisamente estaba en la casa. Pero llegué muy pronto porque no vi nada y su excusa fue que estaba colaborando porque él estaba descansando. En ese momento me enojé demasiado y con los ojos llenos de lágrimas, pues tenía que aguantar. Llegó el 19 de marzo de 1995. Tenía dolores de parto y sabía que había llegado el momento por la fecha que me habían dado. Igual que con el primer bebé, no dilataba. El médico decía que no tenía la capacidad del cuello uterino para que naciera el bebé, así que me dejaron unas horas. Y como ya sabían mis antecedentes, me prepararon para cesárea. No recuerdo bien, pero de 12 a 1 de la mañana nació David, un hermoso bebé rubio y muy blanquito. Cuando David cumplió 1 año, llega el momento de separarme. No aguantaba más. Con 2 niños, uno de 4 años y el otro de 1 año. Me fui de nuevo a casa de mi madre. Trabajaba con ella y me dedicaba a cuidar de mis hijos y a disfrutar de su niñez. Un día cualquiera fue el padre de mis hijos, supuestamente a visitarlos. Y se produjo un suceso feo. Sin mi consentimiento, me toma la fuerza. Me tumba en el suelo y se monta sobre mí. Empieza a golpearme cuando aparece uno de mis hermanos de la nada. Lo toma por el cuello y empieza una batalla tremenda. Golpes iban y venían, hasta que fue sacado a golpes de la casa. Seguí mi vida normal, no sentía cambios raros en mi cuerpo. Mi periodo no se había alterado, y así pasaron 3 meses hasta que visité al médico por un problema en mis ojos. Ya mi madre y mis hermanos decían que yo me había puesto muy bonita por la separación, cuando de repente llega una nueva noticia. Me dice el médico que estoy embarazada de 3 meses, a lo que yo le dije, no, doctor, no es posible. Recordé aquella tarde durante mucho tiempo. Jairo decía que ese hijo no era de él y que debía abortar. Incluso me llevó pastillas para hacerlo. Pero cuando yo vi que estaban haciendo efecto, me detuve. Me dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No puedo acabar con una vida. No importa las circunstancias, se debe seguir adelante, pues la vida que se está gestando no tiene la culpa de cómo fue concebido. Mi vientre empezó a crecer y yo a pedirle a Dios que fuera otro niño. El padre de mis hijos decidió volver y atender su obligación. Todos nos mudamos a una casa más grande, donde mi madre estaba en un tercer piso y yo en el segundo piso. Me tenía programada la cesárea porque ya era la tercera y era delicado dejarme tener un trabajo de parto normal.
Así que el 20 de marzo de 1997, la misma fecha de David, solo con la diferencia del año, nací mi pequeño Santiago. Fue muy bonito porque fue un embarazo muy calmado. No me dio molestias. Me puse ropa normal hasta los 8 meses. En la clínica Manizales nació Santiaguito. En ese tiempo no habían bebés recién nacidos y como estuve unos días hospitalizada por problemas con mi cesárea, las enfermeras disfrutaban mucho de mi pequeño. Decían que tenía un rostro hermoso y mientras me duchaban las mañanas lo hacían llorar. Expresaban ellas, querían sentir llanto de un niño en la clínica. Yo lo abrazaba y lo llenaba de besitos. Me preguntaron, ¿es tu primer hijo? A lo que contesté, no, es el tercero, solo que estoy feliz porque fue otro varón. Ya con 3 hijos, la situación se ponía más difícil. Tocaba estar con el padre de mis hijos y soportar todo lo que me hiciera. Mi madre decía, tranquila, que cuando los hijos crezcan podrás ser libre. Mientras tanto, dedícate a cuidarlos para que ellos estén bien. Pasaban las noches en vela, esperando que llegara Jairo. No sé si era que se olvidaba que tenía una familia o que no le importaba nada. Yo trabajaba a media jornada en lo que me resultara y le pagaba a mi hermano Ramiro para que cuidara de los niños. Abro comillas. Cuando una madre tiene el corazón dañado, no se fija que está dañando el de sus hijos. Cierro comillas. Muchas veces nos sentimos tan cobardes para salir adelante solas que preferimos aguantar las peores situaciones de maltratos abusivos, viviendo en las peores condiciones, en vez de armarnos de valor y librarnos de esa situación lesiva de nuestra vida. Depresión y estrés. Por todo este sufrimiento me enfermé de depresión y estrés. De nuevo tocó movernos del lugar por venta. Fuimos a vivir a una casita bastante hermosa y allí llegó a vivir el hijo mayor de Jairo. Este joven tenía problemas de drogadicción. Me esforcé todo lo que pude con él. Un joven muy difícil, le daba amor, pero no sabía qué más hacer. No fue posible que cambiara y volvió con su madre. El padre de mis hijos tenía otra mujer y esta vez fue peor. En el año 2000, después de perderse varios días, llegó un día y empacó todas mis cosas en un carro de mudanza. Yo, sin saber qué iba a hacer, me llevó y me dejó en la sala de la casa de mi madre. Allí descargaron mis cosas y él se fue. Lloraba inconsolablemente, veía todo oscuro, no encontraba salida para mí, todo era un laberinto. Qué débil era, la verdad, qué débil. Pero gracias a Dios, mi madre que siempre ha sido un apoyo, me tuvo allí con ella. Mi niño menor tenía 3 años y le lloraba a su padre. Le decía que no le dejara, que no le iba a pedir más plata. Eso a mí me desgarraba el corazón y odié más a este hombre. París. Mi madre, con su negocio de empanadas, apoyaba a mis hermanos para que estudiaran en la universidad, sin importar los inconvenientes, la falta de recursos. Ellos se esforzaron y salieron del colegio con matrícula de honor. Ingresaron a la universidad pasando con buenas notas, pero no había para comprar sus libros. Entonces Arley y Norbert, con las monedas que le daba mi mamá, sacaban copias de los libros y solo gastaban un pasaje para la vuelta. Caminaban desde la universidad, que quedaba media hora de donde vivíamos. Norbert estudiaba lenguas modernas cuando se le presenta la oportunidad de viajar a Europa, concretamente a Francia. Él se emocionó muchísimo, parecía un perrito, corría para un lado y para otro. Mi madre lloraba de alegría. Empezó los preparativos y la recopilación de los correspondientes papeles, con sentimientos encontrados y miedos, pero aún así seguía con lo planeado. El 17 de enero del 2000 viajó, llegando al aeropuerto de Madrid, en España, para posteriormente viajar a París. Era muy complicado entrar si no tenía papeles de residencia francesa, así que un amigo le pagó un ticket de tren en primera clase, desde Madrid a París, para poder pasar por el control de la policía. Se imaginaban que daría la impresión de que tenía la documentación en regla debido a su buena posición económica. Así llegó a París.
Estaba haciendo mucho frío y el cielo estaba cubierto de nubes, porque era invierno. Así lo expresa con gestos en su cara. ¡Qué frío tan terrible! Nunca lo había sentido antes. Pasaron 3 meses. Empezó a trabajar cuidando niños durante 2 años y lo dejó en el 2002 para entrar a la Universidad de la Sorbona, París. Salió con un diploma universitario, una licenciatura en Ciencias del Lenguaje con énfasis en el francés como lengua extranjera. Era magia. Seguía subiendo escalones a los ojos de todos. A los 8 meses de estar allí, toma la decisión de que necesita quien le ayude para sacar la familia adelante. Así que piensa en otro de mis hermanos, Nilsson, el tercero de la familia, que con dificultades viaja para reunirse con Norbert. Y así, luchando hombro a hombro, sacarían a la familia a flote, haciendo que mi madre se sintiera agradecida primero con Dios y luego con sus buenos hijos. Era impensable para una mujer que había vivido en la extrema pobreza ver el escalón que había subido sus hijos y aún ella misma. Mis hermanos se sentían solos y querían tener a su madre, escuchar sus consejos y disfrutar de su risa, pues aún eran muy jóvenes. Fue entonces cuando mis hermanos le proponen a mi mamá viajar a París. Su rostro cambió, levantó sus cejas y abrió sus ojos y se quedó muda. No lo podía creer. Ella sabía el gasto que implicaría viajar. No comía, pues estaba atónita ante tal noticia. Así que no esperó para empezar con el papeleo necesario. Era algo pesado para ella el ir y venir a las citas, y su nerviosismo no le ayudaba cuando le hacían muchas preguntas, pero lo hizo. El tiempo avanzaba. El día de su viaje se acercaba. En junio del 2001 era la fecha. Ya tenía una maleta lista y las cositas que llevaría a sus hijos. Así que ella, siempre con su elegancia y porte, se puso su mejor traje, un abrigo de paño con estampado a cuadros y su pañuelo en el cuello, dándole un toque de sofisticación. Era primavera en París. Hacía frío. Para ella era un triunfo. Manifiesta que era un regalo de Dios que llegara al aeropuerto de Madrid, en compañía de una amiga que viajaba el mismo día, y también cuenta que casi se cae en una escalera eléctrica. Todo era diferente y desconocido, pero segura de que la ayudaría, debido a que ella pasaba por europea, por su piel blanca y su pelo rubio. Además añadió a su look unas gafas oscuras. Ella no asimilaba lo que estaba pasando cuando se encuentra con mi hermano en Barcelona. Él estaba de vacaciones. Le dio mucha alegría ver lo deslumbrada que se encontraba su mamá, viviendo lo que en tiempo atrás para ella era inalcanzable. Después de un tour por las diferentes ciudades de España, viajan a París, donde se instala con mis hermanos, ya que en diciembre del mismo año llegaba a París Ramiro. Ya estaban 3 de mis hermanos y mi madre, dejándome encargada de la casa, de mis abuelos y de mis hermanos menores. En ese mismo momento me hizo retroceder al tiempo que estuve a cargo de mis hermanos a la edad de 9 años. Ese diciembre del 2001 fue una Navidad desierta, desolada y triste. La noche de regalos del día 24, los niños tuvieron su regalo de Niño Dios, porque mi madre aportó dinero para poder comprarlos. Éramos 4 hermanos en ese momento, y 2 de ellos se habían ido para otros lugares. Solo estábamos Gloria y yo. Sentía una soledad inmensa sin mi madre y mis hermanos, pero nos alegrábamos porque era un avance y un gran crecimiento económico para la familia. Sentadas en un andén de la vivienda en la que en ese momento habitábamos, en el Alta Suiza Manizales, nos miramos y lloramos juntas en una desolada noche, donde nuestra compañía era el frío y la oscuridad. Los niños dormían y las demás personas estaban con sus familias. Era el 31 de diciembre, Nochevieja. Carga. Recuerdo una situación. En mi afán de salir adelante y de conseguir recursos para el sustento de mis hijos, fui a limpiar una casa de un conocido. Me dejó sus llaves, me pagó y me hizo saber dónde quedaba la casa. Fui, hice el aseo y antes de terminar llegó este hombre. Me encerró con llave
Empecé a llorar y a suplicarle que no me hiciera daño. Y él a la fuerza quería violarme. Dañó mi ropa. Yo me defendí con uñas y dientes. Gracias a Dios no terminó su cometido. Lo más doloroso fue volver a casa temblando con la ropa rota y nadie que me preguntara, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No había nadie. Solo podía limpiarme la cara, cambiar mi ropa y volver a empezar. Pasaron unos meses difíciles. Mi hermanita menor Ginette era una adolescente y empezó a portarse mal. Tocaba lidiar con ella todos los días. No llegaba a dormir o llegaba golpeada. Me dolía y preguntaba, ¿por qué tengo que vivir todo esto? Mi hermanito menor Arley era estudiante universitario y trataba de apoyarme con el cuidado de mi abuelo, el cual estaba enfermo de cáncer de colon. Me partía el corazón viendo cómo sufría y la forma de cómo se quejaba debido a sus fuertes dolores. Mi abuelita también vivía con nosotros y mis 3 hijos. Tenía mucha carga. Todos los días le pedía a mi madre que volviera, pero también entendía que ella se merecía lo que estaba viviendo. A los pocos meses murió mi abuelo y mi madre estaba en París. Ella se quería morir. Así que al mes regresó. Mis hermanos no la dejaron viajar antes porque estaba muy reciente el fallecimiento del abuelo. Después de que mi madre volvió, acepté volver con el padre de mis hijos. Ya llevaba varios meses insistiéndome que lo aceptara de nuevo. Le puse una condición, que me sacara de casa de mi madre. Venganza. Él aceptó, pero en mi cabeza solo había una cosa, venganza. Así que consiguió un piso bajo y desde ese día empezó mi desquite. Así lo llamaba yo. Conseguí un novio para que él sintiera lo que sentí durante tantos años. Todos los fines de semana salía acompañada de este joven a la discoteca. Volvía al día siguiente y lo encontraba en la misma posición en la cual estuve yo cuando él no llegaba. Lo veía sentado en el sofá de la sala llorando y le decía, vaya cuadro, me recuerda a mis años atrás cuando amanecía esperando a que tú llegaras. Permiso, tengo sueño, me voy a dormir. Esa era mi expresión. Así sucedió durante varios meses. Él me golpeaba y a mí no me importaba. Decidió Jairo trabajar a Medellín y yo seguía desbocada, olvidando que era madre. Una mañana llegué a casa y mis 3 niños estaban en la pequeña ventana que tenía en la puerta. Me llamaban a gritos, mami, mami, mami. Al verlos se me partió el corazón y recapacité. Me dije, ¿qué estoy haciendo? Me calmé. Empecé a estudiar y a trabajar en una panadería. Le pagaba a la señora que vivía en el 2º piso para no dejarlos nunca más solos. Aunque no dejé de salir, solo lo hacía de vez en cuando y solo unas horas. Aún hay gente buena. Un compañero de estudio ayudaba a mis hijos con las tareas y les daba la merienda. También me ayudó bastante a mí con los números, mientras yo estaba en el trabajo. Terminé mis estudios, me gradué con excelentes notas y empecé ingeniería de sistemas, aunque no pude terminar por diferentes circunstancias. La situación entre el padre de mis hijos y yo había tenido un receso, pero las cosas no cambiaban del todo. Una tarde estábamos en una discusión con mis hijos en nuestro lado. Se volvió tan tensa la situación que este hombre cogió mi cabeza, la golpeó contra la pared varias veces. Estaba bañada en sangre, pero no hacía nada. Había decidido no volver a mover un dedo para defenderme. Mis hijos aferrados a sus pies le decían, no le pegues más, papá. Lavaba mi sangre en el lavamanos, mientras él por la espalda me daba patadas. Mis hijos cogieron un taxi y me llevaron a casa de mi madre, donde pasé varios días en cama. Cada día llegaba este hombre a pedir perdón. Me mudé de vivienda a una casa cerca de mi madre. Mi hermano Nolber había comprado una casa para que ella estuviera bien y sin preocupaciones. Ya llevaba varios años en París. ¿Recuerdan la niñez que tuvimos? ¿Recuerdan las circunstancias que les conté? Ahora se disfrutaba de una situación económica diferente, tanto mi familia como yo.
Jairo trabajaba en Medellín, pero esta vez casi no nos visitaba. Yo hacía vida de soltera. Ya se imaginarán de qué manera. Salía, tenía novios, pero eso sí, nunca volví a dejar a mis hijos solos. Por más que yo le decía al padre de mis hijos que no nos dejara tanto tiempo solos, a él no le importaba. Decía que tenía que sostener la casa. Entonces decidí hacer voto de silencio. No volví a decir nada. Mi hermanita la menor ya era una mujer diferente. Tuvo un hijo y este niño hizo que su vida cambiara. Trabajaba en Sogamoso, un pueblo de Boyacá, en Colombia, con un clima muy frío y bastante pequeño, con lindos paisajes. Me pidió el favor que llevara a Steven para verlo, puesto que su hijo lo cuidaba a mi madre. Yo viajé y estuve varios días con ella. Allí conocí a un joven llamado Wilson. Solo hablábamos y él se interesó por mí. Con mucho respeto me miraba y me invitó a conocer el pueblo. Él sabía que yo tenía pareja, pero que no estaba casada, y tenía conocimiento de los abusos que este hombre cometía, y sin negar que no pasaba necesidades económicas. Él se quedó con mi número de teléfono. Volví a Manizales con Steven. Este joven Wilson me escribía, me llamaba y era para mí como un aliciente, buscando el cariño que no tenía el padre de mis hijos, y más en ese tiempo que no permanecía en casa, aunque decía que le tocaba muy duro donde estaba trabajando y que lo hacía por nosotros. Yo no confiaba en él por todo lo que nos había hecho. Empecé a estudiar enfermería y mi hermano Ley me pagó la técnica. Quería hacer algo diferente al desorden que tenía. Fue muy complicado, pues estaba sola y tenía que estudiar y cuidar de mis hijos. Madrugaba, enviaba a mis hijos a la escuela, luego salía yo para mis clases. Tenía mucho entusiasmo porque sabía lo que es pasar cada semestre con buenas notas. De ahí en adelante no fue tan fácil. Yo me esforzaba y me trasnochaba estudiando para poder cumplir con las tareas. Y así transcurrían los días. Yo solo pensaba en salir adelante. El padre de mis hijos nos visitaba cada 2 meses. En mis clases de enfermería olvidaba los malos momentos y sentía que estaba haciendo algo del cual mis hijos se sintieran orgullosos de su madre. Lo complicado fue cuando yo tuve que realizar prácticas, ya que trabajaba como enfermera y trasnochaba bastante. Mis hijos se quedaban solos. David estaba entrando en la adolescencia y veía que cuando me iba a trabajar en el turno de la noche, él también se desaparecía. Yo llamaba a casa y nadie contestaba. Llamaba a mi madre y allí se encontraba Santiago y Jason, mi hijo mayor. David no tenía celular como ahora. Al llegar yo el día siguiente, los vecinos me decían, ¿tu hijo sale para hacer el turno con usted? Puesto que lo veían andar por la calle de noche, solo, exponiéndose a los peligros, y yo con mucha intranquilidad le pedí el favor a mi madre que los cuidara, por si él se escapaba. Así pude terminar mi técnica, con sacrificio.